Hola niños y niñas de cuarto grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 4 de triángulos y ahora con la lección 3 de su libro de texto de cuarto grado. Tenemos ahí el siguiente objetivo: encontrar el perímetro de varios triángulos. Encontrar el perímetro. Recordemos, dice, recordemos, allá en otros grados, tenemos aquí, por ejemplo, ese triángulo que tiene dos lados de 7 metros cada uno y un lado de 3 metros. Se puede encontrar, dice, el perímetro de ese triángulo sumando la longitud de sus lados. Calcule el perímetro. El perímetro es como quien dice todo el redondel del triángulo, ¿eh? Todos los lados como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un solar y cada lado de eso sea, y ese solar tenga esa forma, ¿ve? Entonces nosotros medimos y quisiéramos ponerle un hilo de alambre alrededor, entonces medimos cuánto miden cada lado y de ahí lo sumamos y lo que nos dé sería todo alrededor del triángulo o del solar, en ese caso, si tuviéramos un solar con esa forma. Entonces el PO sería 7 más 7 más 3, es decir, la suma de los tres lados del triángulo. Y sabemos nosotros que 7 más 7 es 14 y 14 más 3 es 17. Respuesta entonces, 17 metros sería el perímetro de ese triángulo. Bueno, continuamos. Tenemos ahora la lección 4. Calculemos el perímetro del triángulo. Y tenemos ahí, inciso A, el dibujo siguiente muestra el letrero de un zoológico. Vamos a encontrar el perímetro de este letrero. Tenemos ahí, miren, ese, ese letrero ahí. Bienvenidos al zoológico, dice en ese letrero. Pues tiene forma de triángulo. Entonces nos dice que ese lado mide 120 centímetros y que este de aquí abajo mide 184 centímetros. Y según la investigación, los ángulos del letrero son, este mide 100, miren, 100 grados. Este de aquí abajo mide 40 grados y este otro también mide 40 grados. Entonces, al hacer la investigación, nos dimos cuenta que los ángulos aquí en la base del letrero, del tablero ese del letrero o del rótulo, miden 40 grados, entonces cada uno. Y si eso es así, entonces este es un triángulo que tiene dos ángulos iguales. Y si tiene dos ángulos iguales, entonces también tiene dos lados iguales. Y si tiene dos lados iguales, entonces es un triángulo isósceles. Por lo tanto, si este ángulo mide 184 y este ángulo con este miden 40, quiere decir que estos lados acá son iguales y por lo tanto este otro lado va a medir también 120. Miren, según la investigación, los ángulos del letrero son esos, ¿va? Entonces, por lo tanto, eh, como hay dos ángulos iguales, ese triángulo es isósceles y por lo tanto la longitud del lado que falta es de 120 centímetros, es decir, va a medir igual que este, ¿va? No igual que este, porque ya vimos que son los ángulos en la base del triángulo, entonces los lados que quedan para arriba son los que eh, son iguales. Por lo tanto, ese lado va a medir 120 centímetros. Y al sumar, miren, 120 más 184 más 120 más 184 es eh, 300, 304 más 120, 424. Es decir, al sumar esos tres lados,
nos va a dar 424. Como son centímetros, 424 centímetros, que sería el perímetro del triángulo, 424 centímetros. Acuérdense que lo que me estaban pidiendo era encontrar el perímetro. Bien, pues tenemos ahí, miren, número 1, encuentre el perímetro de cada uno de los triángulos siguientes. Si es necesario, dice, encuentre la medida de los ángulos. Es decir, ustedes van a tomar en cuenta toda la información de lo que ya aprendimos, de los triángulos equiláteros, los triángulos isósceles, y todo aquello que aprendimos ahí. Acuérdense que los triángulos isósceles tienen dos lados iguales y dos ángulos iguales. Dos lados iguales y dos ángulos iguales. Y los triángulos equiláteros tienen tres lados iguales y tres ángulos iguales. Y eso es lo que... Y vimos también que la suma de los ángulos de todo triángulo siempre suman 180 grados. Pues toda esa información la vamos a ocupar, si es necesario, la vamos a utilizar para resolver esas cuatro actividades que tenemos ahí en pantalla. eh, que tenemos ahí en pantalla. Lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación. Acuérdense que tienen que ustedes resolver esa tarea asignada.